Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Oye, dependiendo del lugar que tú te encuentres en el mundo. Mira, se dan cuenta atrás, Dizengoff, estoy en Tel Aviv. ¡Qué maravilla! En Tel Aviv, porque hoy día tengo a un sorprendente amigo nuestro, amigo de la casa, Rabino, Madrid Guía, gerente del proyecto de CRM del Museo del Pueblo Judío, que está justamente aquí en Tel Aviv, Ariel Kleiner. Qué grandiosa visita. Oye, te doy la bienvenida porque hoy día vamos a hablar justamente de esto, el Museo del Pueblo Judío. ¿Y quién más y quién menos que el mejor embajador que tenemos? Ariel. Hola, Ariel. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y aprovecho para poder hacer extensivo el saludo a todos los que nos ayudaron a poder llegar hasta este encuentro, entre ellos Tania, por supuesto. Muchísimas gracias. Oye, bueno, somos nosotros los más agradecidos porque la verdad es que tener la posibilidad de contarle al mundo, ¿ah? Porque esto es importante. Este es un programa que aparece en YouTube, está justamente en el canal YouTube del Museo Alemán de la comunidad, y además de eso está en Spotify, así que también nos puedes escuchar cuando te vas al trabajo, cuando vienes del trabajo, cuando vas a la casa de la BOVE, en fin, todo eso. Y la idea es que justamente hoy día, Ariel, tú nos cuentas qué es esto de una espera que valió la pena, ¿ah? Porque realmente después de 10 años de planificar, de construir, ustedes tienen el museo judío más completo del mundo y ya está abierto. Así que, bueno, dale nos cuentas porque tiene 3 pisos y hay una serie de cosas que vamos a ir charlando y tú nos vas a contar. Así es, exactamente, Roberto. Tal vez lo primero que puedo contarles, porque en realidad, si bien es todo nuevo y hasta el nombre es nuevo, pero hay mucha gente que seguramente está escuchando en este momento este programa que ya estuvieron en algo similar o ya conocieron el predio, el edificio. Y voy a contar lo siguiente. El Museo ANU, como vos dijiste, si bien es un museo nuevo, es el antiguo Beit Atfutzot, el antiguo Museo de la Diáspora, que queda dentro de la Universidad de Tel Aviv. Para poder entrar al museo nosotros tenemos que ingresar a la universidad, al campus universitario de la Universidad de Tel Aviv. Para nosotros como museo también es un mensaje y es muy importante porque nos importa también la seriedad y el rigor académico, podemos decir. Entonces nos llena de orgullo el poder estar dentro del campus de la Universidad de Tel Aviv. El Museo de la Diáspora, ¿sí? Databa de la década del 60-70, y después, para todos los que visitaron el museo, tal vez se acuerdan de las miniaturas de las sinagogas que existen de diferentes lugares del mundo. Bueno, del museo ese, del Museo de la Diáspora, fue lo único que quedó. Y lo que pasó es que vieron y sintieron que el museo estaba como un poco desactualizado en su mensaje y querían traer algo más de vida y de más de modernidad también al museo. Entonces, como tú nos recordaste, Roberto, hicieron una pausa, dijeron vamos a repensar el museo. El museo estuvo cerrado, su parte principal, durante 10 años para poder organizarlo, planificarlo, etcétera. Solamente algunas alas quedaron abiertas, como por ejemplo el de las sinagogas, que continúa abierto hasta el día de hoy. Y lo que hicieron fue reformular todo el museo. Y el museo justamente cambió el nombre, que nosotros sabemos que cambiar el nombre de una persona o cambiar el nombre de una institución es cambiar gran parte de su identidad. Entonces ahora el museo se llama ANU, que ANU es una palabra en hebreo que significa anachnu, nosotros. La idea del museo es que cada persona del pueblo de Israel que entra al museo se pueda sentir como en un espejo, se pueda encontrar a sí mismo que es parte del pueblo y del relato del pueblo de Israel. Pero no solamente eso, porque el Museo ANU no es solamente un museo para los judíos, sino que también es un museo que es visitado por no judíos que llegan a Israel y que quieren conocer y quieren introducirse en lo que significa la cultura del pueblo judío. Y una cosa más para poder introducir y después obviamente que acá lo importante también es poder hacer este café, este intercambio, ¿sí? Lo que quería traer es que el Museo ANU es un museo que no es un museo en el sentido
literal y tradicional de lo que significa museo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dentro del museo lo que llamamos de una escuela internacional de educación que tiene que ver con peoplehood, con amiut, con el pueblo Israel, con la civilización del pueblo judío. La idea es que nosotros estamos en contacto con un montón de escuelas e instituciones judías y les ofrecemos muchos proyectos educativos. De hecho, por ejemplo, estamos en contacto con museos alrededor del mundo, como por ejemplo el Museo Judío de Chile, ¿sí? Que está dentro de la comunidad de la NBI, en donde estamos trabajando mancomunadamente y ya han lanzado el proyecto Mi Historia Familiar o el proyecto Mishpajá, como se le llama en el museo, que después durante nuestro café les cuento más sobre Señor, este proyecto maravilloso que estamos entrando en el año número 30 de este proyecto. oye, Ariel, bueno, la introducción es magnífica porque naturalmente ya nos deja una idea de un poco de hacia dónde vamos a ir. Mira, entiendo que el museo tiene 3 pisos, yo no lo he visitado, tiene 3 pisos y hay diferentes elementos en cada uno de estos pisos. Hay un piso que está presentando la identidad y la cultura judía moderna. Después hay otro piso que sé que habla de la historia de los judíos de los diferentes lugares y épocas. Y también hay otras cosas que son comunes a todos los judíos y que tienen que ver con la cultura mundial. Me gustaría, si pudiésemos, porque naturalmente lo que queremos tratar es que en este programa le contemos en este viaje cómo funciona cada uno de estos pisos para llegar al último, que es la última exhibición, que es el 7 de octubre, de la cual me gustaría que nos contemos un poquito al final, porque tiene toda la importancia del mundo, pero ahora hablemos de piso uno, piso 2, piso 3, pensando en que las personas que nos van a mirar y nos van a escuchar van a tener que hacer este viaje y naturalmente los vamos a entusiasmar porque vamos a tener que después ir de todas maneras. Así que nos pueden contar eso. Les cuento, miren, voy a empezar en lugar de empezar del 1 al 3, voy a ir al revés, del Ujú. 3 al 1. Bien, Y les cuento por qué. Porque la propuesta del museo es hacer como una suerte de excavación arqueológica. Entonces la idea, la propuesta, cuando uno entra al Museo ANU, se le propone, obviamente que se lo puede recorrer desde cualquier piso, pero la propuesta tradicional, como está formado el museo, es poder ir directamente al tercer piso y desde allá ir descendiendo, ir bajando. Y como tú dijiste, Roberto, voy a contar brevemente qué es lo que vemos en cada piso. Primero, cuando nosotros subimos en el elevador y tenemos el tercer piso, tiene un punto maravilloso que están todos invitados a poder disfrutarlo cuando estén aquí en Israel, en Tel Aviv, en donde desde ciertos puntos del museo podemos apreciar la totalidad. Entonces, lo primero que vemos es el piso número 3, como dijimos, que el piso número 3, cada piso en el museo tiene un nombre que nos resume, es un subject, es un título que nos resume la totalidad del museo. El piso número 3 se llama el mosaico. ¿Por qué el mosaico? Pues sabemos cómo es un mosaico, son pequeñas piedras pequeñas, coloridas, en donde si las miramos de cerca, miramos esas piedras coloridas, pero si nos acercamos un poquitito, podemos ver una hermosa obra de arte. Y la idea del museo, la propuesta del museo, es que el pueblo de Israel es una hermosa obra de arte, es un psifás, es un mosaico. Psifás es en hebreo la palabra mosaico. Y fíjense qué interesante y qué bonito, que cuando uno entra tiene dos cosas. Primero tiene pantallas, en donde en cada una de las pantallas, tres personas, una atrás de otra, en un testimonio de 1 minuto, bien, bien breve, responde a la pregunta: ¿qué significa para mí ser judío hoy? Tenemos en esa plaza 21 testimonios en diferentes lenguajes, de diferentes países del mundo. Ustedes se podrán imaginar que hay testimonios absolutamente de todo tipo. Yo siempre cuando guío en esa parte del museo, a mí me gusta decir y me gusta explicar, es imposible estar de acuerdo con todo lo que van a escuchar. Hay testimonios totalmente. que vamos a decir, sí, esto es como mi familia, esta es como mi respuesta. Y hay otros que vamos a decir, no, pero ¿por qué? ¿Por qué esta gente está acá? Me molesta que esto sea parte de mi pueblo. Hay gente que se incomoda y hay otros que dicen, qué hermoso que es un crisol complejo y es
un mosaico que forma la belleza con la totalidad. Entonces tenemos estas pantallas y después tenemos en las paredes de esa primera parte fotos de familias, tanto de Israel como fuera de Israel, que también forman esa diversidad. Luego de eso tenemos una parte que nos habla de las diferentes corrientes y los diferentes movimientos dentro del pueblo judío. ¿Eso por qué es importante? Para todos los que escuchamos este programa desde fuera de Israel, nosotros sabemos de la diversidad de judaísmo que hay, pero para quien vive acá en Israel no es algo que lo tiene tan claro. Entonces, para mí, especialmente cuando guío a grupos de aquí de Israel, me es muy importante poder mostrar esa diversidad. ¿Por qué? Porque hay muchos judíos de acá de Israel que solamente conocen tipos diferentes de judaísmos cuando tienen una experiencia de viajar y salir de Israel. Entonces es muy interesante que puedan ver esa diversidad. Entonces tenemos, primera parte dijimos, son testimonios de individuos, tenemos fotos de familias y después tenemos la estructura en las comunidades, en los diferentes movimientos. Y después lo que tenemos, el museo nos muestra diferentes expresiones artísticas y culturales, como por ejemplo el teatro, la danza, la música, el cine, el humor, la literatura, el arte en general, etcétera, etcétera, para mostrarnos diferentes expresiones de la vida cultural en general en donde los judíos formamos parte. Entonces, podemos decir que ese tercer piso nos habla de los últimos 100 años. Esa es la idea, es como la modernidad. Una Pero, vez... perdona, y hay algo que dijiste que realmente tiene mucho significado, mosaico. Creo que es la palabra que nos define en este judaísmo moderno. O sea, no son ni A ni Z, somos un mosaico de diferentes culturas, de diferentes ideologías, de diferentes visiones, lo que hace que hoy día tengamos este pueblo judío moderno, diverso y en todas partes del mundo, que eso es lo más importante de todo, y todos somos representantes de este mismo pueblo. Maravilloso. Oye, me Exactamente. encantó, o sea, la palabra mosaico la empiezo a usar hoy para siempre. Adelante, te la damos, te la prestamos. Señor. Creo que es una palabra muy bonita y adecuada, exactamente. Luego de ahí bajamos un piso y en el segundo piso es un piso histórico que nos cuenta toda la historia de nuestro pueblo, que tiene más de 3.000 años de historia, ¿no? Y es muy interesante porque, es más, ese fondo de pantalla, para quienes están mirando en el YouTube, ¿sí? El fondo de pantalla que yo tengo es el ingreso al segundo piso. Lo que tengo de fondo es es una pared que se llama Kira Keilot, que es la pared de las comunidades, en donde se muestra es una obra artística que pertenece a una artista, se llama Lena Rabenko, ella hizo Aliá de Bielorrusia, y el museo le dio 50 nombres para que pueda con cada uno de ellos hacer una figura artística, ¿no? Entonces hay algunos que son muy conocidos, como por ejemplo el Golem con el Maharal de Praga, Spinoza, etcétera, etcétera, y otros que son menos conocidos y que tenemos la oportunidad en esta pared de poder mostrarlos y poder contar su historia. Y después ven que hay interactivos también. El museo es muy, muy moderno, obviamente, con muchos interactivos, y lo que podemos hacer en el interactivo, y esto se vincula con el proyecto de mi historia familiar, de Mishpajá que estábamos contando, podemos buscar un país del mundo, lo seleccionamos y ahí leemos la historia de cómo los judíos llegamos hasta ese país, hasta nuestros días. Bien, bien ¿En serio? interesante, muy, muy O interesante. sea, elige, por ejemplo, la Argentina, Chile o no sé, lo que fuera, Exactamente, Francia. exactamente, y nos va a contar la historia de los judíos desde los primeros gauchos que llegaron hasta ahí. ¿Sí? Mira, Después, ahí en el segundo piso también tenemos unas pantallas bien interesantes, que es una pantalla que se ve parte en el piso, parte en pie, ¿sí? En donde se hizo un video de 6 minutos, en donde en 6 minutos se resumen 3.000 años de historia. Una tarea casi imposible, pero la conseguimos hacer, la conseguimos realizar. Es un video muy bueno y muy interesante. Y justamente como es un piso, como dijimos, hace un recorrido histórico, se llama
Komata Masail, es un recorrido histórico exactamente, ¿sí? Y la idea es que ese piso, este segundo piso, nos cuenta desde la destrucción del primer templo de Jerusalén en el siglo VI antes de la era común, hasta nuestros días. El segundo piso finaliza con la independencia del Estado de Israel en el año 1948. Ese es nuestro segundo piso del museo, mostrándonos justamente en las diferentes diásporas donde estuvimos después de la destrucción del primer templo de Jerusalén, pasando por la Babilonia, Ashkenaz, Sfarad, etcétera, etcétera, la modernidad, por supuesto, el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la literatura oral, la filosofía, etcétera, etcétera, y llegando finalmente a la independencia del Estado de Israel. Una vez que completamos ese segundo piso, el museo dice, bueno, a ver, tercer piso, vimos la diversidad, ese mosaico. Segundo piso, hicimos un recorrido histórico. Ahora, ¿será que los judíos que vivimos en diferentes lugares del mundo, tienen algo en común entre ellos? Los judíos que viven en Chile, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Estados Unidos, en Israel, ¿será que entre ellos tienen algo en común? Entonces ahí se llama el primer piso Komata y Esodot. Es el piso de las cosas fundamentales, de las bases. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos allí? Tenemos todo el calendario judío con todas las festividades. Tenemos, por ejemplo, el día de Shabbat. Tenemos todo el ciclo de vida judío, empezando por el Brit Milá, por la circuncisión, hasta el fin de nuestros días, ¿sí? Y algo que tenemos maravilloso, muy, muy lindo, y que también ahí voy a hacer voy a contar una historia especialmente, es el libro de Tanaj, la Biblia hebrea, más completa y más antigua del mundo. Es un libro en formato de libro, eso quiere decir códex, ¿sí? Que obviamente tiene más de 1100 años. Estamos hablando de un libro de más de 1100 años, estamos hablando antes de la imprenta, ¿sí? Entonces sí, es un libro obviamente manuscrito, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia del libro de la Torá que nosotros tenemos en las sinagogas, que guardamos en el Aron HaKodesh, en el Arca Sagrada? Que eso es un rollo lo que tenemos, y es solo la Torá, los 5 libros, ¿sí? Acá lo que tenemos es todo el Tanaj, toda la Biblia hebrea, y está en formato de libro, cosa que no lo leemos en rollo, en una lectura secuencial, sino que podemos buscar lo que queremos, a qué trecho nos queremos dedicar. Y es un libro que obviamente, imagínense, un objeto con más de 1100 años de historia es un objeto maravilloso, ¿sí? De hecho, uno de los... en el programa Mi Historia Familiar, que después me gustaría contarles un poquito mejor sobre él, la idea es que los jóvenes en edad de Bar y Bat Mitzvah, de 12 y 13 años, puedan explorar justamente las raíces identitarias de su mishpajá, de su familia, ¿sí? Y lo que hace, bien interesante, es, en una de las propuestas, es buscar algún objeto que sea representativo de la familia, y los jóvenes lo que hacen es buscar la historia de ese objeto. ¿Cómo llegó a la familia? ¿Por qué cuestiones pasó? Y acá con este Codex Sassoon tenemos, imagínense, con un objeto que tiene más de 1100 años de historia, si tendrá para contar, ¿no? Si tendrá para contar. Entonces, un objeto, cuento algunas partecitas de la historia que son realmente muy, muy interesantes. Quien quiera después puede buscar más información, claro. El Codex Sassoon fue escrito por la zona de la tierra de Israel. No está muy claro académicamente si fue exactamente en Israel, si fue en Siria, pero sí se sabe que perteneció a la comunidad judía de Siria, de un pueblito. Después, con motivo de persecuciones y riesgos, etc., lo que hizo la comunidad fue se le dio el libro, el Codex Sassoon, a una familia no judía para que tomara cuenta, para que guardara este material. La comunidad judía fue destruida, ¿sí? Todo el predio fue destruido, quemado, nunca más se volvió a construir, y el Codex Sassoon, la Biblia hebrea, fue pasando de generación en generación de esta familia no judía. Obviamente que se perdió el rastro hasta que volvimos a saber del Codex Sassoon en los últimos 150 años aproximadamente, y pasó por un montón de historias. Perteneció, por ejemplo, al sindicato de las personas, de los trabajadores del tren
en Londres, estuvo en la Biblioteca Nacional de Londres, después estuvo en los últimos 100 años en manos privadas con diferentes familias. La familia Zafra, por ejemplo, estuvo por muchos años en poder de ese libro, hasta que el año pasado un judío americano de nombre Alfred Moses, él compró este objeto, que dicho sea de paso, es el objeto, el manuscrito más con mayor valor se pagó en la historia de la humanidad, ¿sí? Y es bien interesante que él compró este objeto y se lo donó al Museo ANU, para que todas las personas puedan tener provecho. Ahora fíjense qué interesante. Este objeto llegó al museo el día 5 de octubre del año 2023. Yo estuve el día 5 de octubre con mi familia y con un montón de trabajadores del museo. Fuimos a un gran evento en el aeropuerto Ben Gurión a poder recibir este objeto maravilloso. Ustedes se pueden imaginar que el día 8 de octubre, domingo 8 de octubre, que acá domingo en Israel es un día hábil, estaba todo preparado para poder continuar con las celebraciones y poder darle la bienvenida al museo. Bueno, ya sabemos lo que pasó, así que estamos en una otra realidad completamente, pero sin embargo también de los objetos y de las historias de los objetos tenemos muchas cosas para aprender, ¿no? Entonces fíjense qué interesante que en definitiva, así como ese objeto sobrevivió a diferentes historias y momentos, también en el final hay un mensaje de esperanza, porque es un objeto que llega y es un objeto que está disponible en el museo para que todos podamos tener provecho de él. Así que bueno, siempre lo que tenemos es un mensaje de esperanza y de construcción. De hecho, es algo muy judío, ¿no? O sea, al final del matrimonio, ¿qué es lo que, de la ceremonia nupcial, qué es lo que pasa? Se rompe la copa. ¿Para qué? Recordando la destrucción del Templo de Jerusalén, y cada nueva pareja asume el desafío de construir. En la tradición judía nosotros respondemos a los desafíos con construcción. Ariel, es que es muy interesante porque justamente tú hablaste de la palabra esperanza, hablaste de un par de horas antes, digamos, del 7 de octubre, pero creo que es importante nombrarte esto esto nació en Siria, se generó en Siria, se escribió en Siria, se destruyó lo que estaba ahí y estamos hablando de una cantidad de años que son muchos, 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 y seguimos acá. Y eso es lo que justamente nos empuja, o sea, esta esperanza, esta fuerza, estas ganas que tenemos por reconstruirnos, nos tratan de destruir, nos vamos a reconstruir. Y yo creo que acá hay un mensaje que es re importante en este momento, es que todos en el mundo, todos los judíos y en general la gente que está con nosotros, tenemos que tener la esperanza de que esto va a salir adelante y que vamos a salir fortalecidos y que van a tener que hacer esa fiesta más grande aún, porque naturalmente vamos a haber superado esta situación y van a tener un espacio para poder hacer una gran fiesta de este gran libro que naturalmente es maravilloso. Oye, antes de entrar, porque estamos avanzando en el tiempo y la verdad es que estamos muy entretenidos, antes de entrar al 7 de octubre, que lo quiero dejar específicamente para el final, que tú como guía y interactuando con tanta gente, ¿tienes alguna nota entretenida con gente que vive en Israel, pero también con gente que no vive en Israel y que de repente hace algún comentario y tú te asombras? Porque creo que también es interesante, ya sabemos cómo el museo, yo ya me lo imagino, quiero estar ahí, pero tiene que haber algo así como interesante de saber. Hay muchísimas cosas. Voy a contar algunas que se me vienen a la mente, pero obviamente que dejo acá la invitación para que todos los que están escuchando y viendo que puedan visitar el museo y que lo puedan sentir y ver y vivenciar, ¿sí? El museo, yo diría, sí, tiene es muy provocador el museo. ¿En qué sentido es muy provocador? Que cuando nosotros decimos, bueno, estoy visitando el Museo ANU, el Museo del Pueblo Judío, nosotros esperamos ver judaísmo, esperamos ver familias y testimonios judíos. Y yo contaba cómo se ingresa, ¿no? en el museo. Para quien lo visitó, seguramente puede ir haciendo ese recorrido mental junto conmigo, ¿no? Pero lo primero que hacemos cuando subimos al tercer piso y las puertas de ese ascensor enorme se abren es vemos una foto de una familia.
Y claro, nosotros esperamos que sea una familia judía. Y es una foto de una familia como la de cualquiera de nosotros, sin ningún símbolo distintivo judío, ¿no? Entonces, de hecho, es una familia que tiene, creo que son dos, tres hijas, papá y mamá, y hay dos perros, ¿no? Entonces, yo siempre cuando empiezo la guía en el museo hago un chiste y digo, tal vez, no sé, no tiene nada de judío esta familia, ningún distintivo, tal vez el perro hizo ceremonia de bar mitzvah y no lo sabemos, ¿no? O sea, es bien provocativo el museo en ese sentido. Y después, por ejemplo, la última foto, les doy un poco de spoiler, ¿no? Quien no lo vio todavía, la última foto de las familias, hay una familia homoafectiva, una familia homosexual en donde hay dos papás, un chico y no hay mamá, ¿no? Entonces, ustedes se pueden imaginar los comentarios que esa foto despierta, ¿no? Algunas personas visitan el museo y dicen, qué bueno, qué lindo que hay una familia del orgullo gay que están aquí en el museo y que el Museo del Pueblo Judío les da lugar. Y otra ya me pasó, guié una vez un grupo de unos jóvenes, no voy a decir aquí de qué país porque nos escuchan de todos lados, ¿sí? Pero nos dice, un joven me dice, ¿cómo es esto? ¿Por qué? ¿Por qué esta foto está acá? A mí me molesta, esto es algo que explícitamente está prohibido en la Torá. ¿Cómo lo dejan? A mí me molesta, estoy enojado. Pasa. Entonces, esta idea de generar diferentes reacciones y tan opuestas, una se enorgullece y otro se enoja. Y yo digo, eso es judaísmo, esa es la idea. La Tal idea, cual. la idea el museo no quiere y no puede tampoco, ¿no? O sea, poner una postura y decir esto está bien, esto está mal. No es la posición del museo. La idea del museo es poder provocar el pensamiento, es poder, lo que intenta hacer el museo es provocarnos para que podamos pensar y reflexionar sobre nuestra propia identidad judía. ¿Qué es ser judío para mí? Nos invita, como dije, hay testimonios de gente que dice qué es lo que significa para mí ser judío, nos invita a que nosotros también respondamos esa pregunta. Esa es la idea. Todos. La idea del Oye, museo es que, pasemos al... Perdón. Sí, sí, dale, perdón, disculpa. solo Dale. termina esta idea, la idea del museo no es que salgamos con respuestas de él, sino que salgamos con preguntas. Esa es la idea Mejor. principal. Oye, y ya hemos recorrido diferentes pisos, hemos tenido algunas experiencias como las que nos acabas de contar, y vamos a entrar a la última, que es la última exposición que se inaugura en febrero de este año, donde habla este espacio de angustia, de memoria, de dolor, del 7 de octubre. ¿De qué se trata esto? Bien, yo quiero ponernos en situación, ¿sí? O sea, imagínense 7 de octubre en Israel, el día de Simchat Torah, ¿sí? Acá en Israel es junto el día de Simchat Torah con Shmini Atzeret, fuera de Israel es solo Shmini Atzeret, estábamos en el día en el cual terminábamos de leer la Torah y comenzábamos a leerla nuevamente, danzando, etcétera, etcétera, y de pronto el 7 de octubre, ¿no? Eh, yo lo que quiero contar es cómo vivimos esa situación. Era una situación en donde en un primer momento no estaba claro qué era lo que pasaba, de dónde venía la amenaza, quiénes se iban a sumar a esa revuelta del 7 de octubre, ¿no? Entonces, yo siempre cuando le explico a alguien de fuera de Israel cómo vivenciamos esas 3 primeras semanas, ese mes y medio, ¿sí? Para que nos demos una idea de la magnitud, era como al principio del corona. ¿Se acuerdan del coronavirus? Que todos estábamos en nuestras casas, encerrados, teníamos miedo, todavía no había vacuna, no sabíamos qué era lo que pasaba, quién se contagiaba de quién. Bueno, era exactamente igual. Nosotros estuvimos 3 semanas, un mes absolutamente encerrados. Entonces el museo ya en el primer día empezamos entre los trabajadores, la gente que trabaja en el museo, encuentros por Zoom y decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Empezamos desde el primer momento a hacer tours online sin cargo, obviamente, tanto para gente de Israel como fuera de Israel, ¿sí? Aprovechando también que la gente estaba en las casas. Y al mismo tiempo la curaduría del museo empezó a pensar, bueno, a ver, ¿cómo le damos espacio a este acontecimiento? Porque no podemos continuar contando la misma historia. Acá pasó algo lo suficientemente grave y relevante para que hagamos una pausa y pensemos cómo contarlo. Entonces, hay una exposición que es una exposición temporaria del 7 de octubre. La verdad que el museo todavía está pensando
cómo el 7 de octubre va a quedar expresado en el museo, eso todavía no está resuelto. Y la idea de esta exposición del 7 de octubre es primero, con toda la dificultad que tiene, hacer una exposición de un evento en cuanto el evento está ocurriendo. El 7 de octubre no terminó todavía, ¿no? Eh, entonces, lo que se muestra en esa exposición son diferentes artistas, algunos que fueron asesinados durante el 7 de octubre, otros que fueron secuestrados y otros que reaccionaron a la masacre del 7 de octubre. Es muy interesante, hay por ejemplo artistas del kibutz de Be'eri, uno de los kibutzim del sur de Israel, así que fueron atacados, en donde una de las obras se muestra un paisaje rojo de Be'eri, rojo porque según la artista tiene que ver con la vida, etcétera, etcétera, pero obviamente que a partir del 7 de octubre ese rojo cobra otro valor y otro significado, ¿no? Y no solamente eso, sino que esa obra está como testimonio que tiene una bala, fue agujereada por una bala. Realmente yo lo cuento y se me eriza la piel, ¿no? Es una cosa realmente impresionante porque es algo así como una obra profética, podemos decir, ¿sí? Entonces tenemos ese tipo de obras proféticas, ¿sí? Que fueron anteriores al 7 de octubre, y después tenemos, como les contaba, obras que son reacción al 7 de octubre. Interesante que a partir de la masacre, yo diría todos los seres humanos tenemos esa necesidad de sacar de nuestro interior lo que pasó, de poder comunicarlo, de poder compartirlo, de poder socializarlo, hasta como algo terapéutico, ¿no? Acá hubo una exposición en Tel Aviv sobre la fiesta Nova, ¿no? Y quienes guiaban en la fiesta, en esa exposición, eran personas que estuvieron el día del 7 de octubre en la fiesta y sobrevivieron. Y ellos contaban que era una cuestión terapéutica, ¿no? Imagínense con toda la dificultad de haber perdido amigos, compañeros, de haber vivido lo que vivieron, de haber visto lo que vieron en ese día terrible, y bueno, estaban ahí contando y compartiendo su historia, su testimonio. Entonces, de algún modo lo que vemos es artistas que reaccionaron creativamente ante los eventos del 7 de octubre. Entonces hay artistas que hicieron como diarios y cada día un dibujo y una obra artística diferente. Hay algunas que tienen más que ver con los hechos específicos en determinados lugares, como los kibutzim. Hay otros que tienen que ver con los secuestrados. En fin, absolutamente de todo, pero son diferentes modos de reaccionar artísticamente, de responder artísticamente ante la masacre. Y yo creo que ahí es justamente uno de los puntos en donde se muestra la resiliencia, ¿no?, que tenemos como pueblo. Dicho sea de paso, aprovecho para contarles que esta exposición que tenemos en el Museo del 7 de octubre pueden visitar la página del Museo ANU. El museo la está ofreciendo absolutamente sin ningún cargo, en un encapsulado, o sea, se manda hoy en día, es muy simple, se manda por internet los archivos correspondientes. El museo solo solicita que sean impresos en una calidad determinada y que sean colocados en un determinado orden para poder cuidar de una calidad y orden. Pero el museo lo está ofreciendo sin cargo para las instituciones que quieran poder tener una cápsula, un encapsulado de esa exposición en sus sedes. Ariel, bueno, se nos pasó rapidísimo este tiempo, esta conversación, esta maravillosa conversación, y la verdad es que me quiero despedir del embajador del mosaico, porque hoy día fuiste un embajador del mosaico, y creo que eso hay que destacarlo. Bueno, Ariel Kleimer, tal como lo describí, un rabino, un guía de este maravilloso museo del pueblo judío, Anahnu, y naturalmente presentes aquí en este Café con Cabaná de Fundación Calanit del Museo Judío de la NBI. Así que, bueno, orgullosos, maravillados de lo que escuchamos hoy día. Y yo creo que también tanta gente que nos está mirando va a sentir ese bichito por ir y mirar qué es lo que está pasando en un viaje que van a tener que hacer a Israel sí o sí. Y esto no se lo pueden perder. Ariel, muchísimas gracias. Nos vamos a ver con toda nuestra gente en nuestro próximo Café con Cabaná y me despido. Para todo el mundo, muchas gracias.
desde Israel. Chao. Gracias, Roberto. Chau, chau.